En el capítulo de hoy de Ciudad Teatral vamos a conversar con Ana López Montaner. Ana López es directora y dramaturga egresada de la Universidad Católica, magíster en artes con mención en dirección teatral de la Universidad de Chile. Sus textos como dramaturga han sido publicados en varias antologías de dramaturgia chilena contemporánea, en Casa de las Américas también, y en la revista de la Universidad Católica Apuntes. Ha trabajado como docente en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, en la Universidad de Valparaíso, y ha dictado talleres en la Muestra Nacional de Dramaturgia, entre otros talleres. Ana también es creadora de Interdram, que es una plataforma teatral de dramaturgia y escena. Con la obra Rocha, escrita por Felipe Vera, gana el 7º Festival de Teatro Joven de Las Condes y se presenta en el 32º Festival Iberoamericano de Cádiz, España. Su último trabajo que ha dirigido se llama Kelu, dos astrónomas, dos épocas, el mismo cielo. Entonces, sin más preámbulos, vamos al capítulo de Ciudad Teatral, porque en la ciudad todo es teatro. Ana, una vez que egresaste, ¿no es cierto?, de la Católica, ¿cómo imaginaste, cómo nació, cómo ideaste Interdram? En ese momento todavía no tenía idea que iba a existir Interdram, la verdad. Estaba enfocada en hacer mis obras, escribía harto en ese momento y ya estando en la universidad había hecho una obra que se llamaba La Persecución. La había estrenado en un lugar que se llamaba Café Sonoro, que ya no existe, y había hecho, justo cuando salí de la escuela, hice Antígona, y se llama El Thriller de Antígona. Y bueno, eso la hicimos en el otro teatro que no existe, que es el Teatro Las Tarrias 90. Hice otra obra ahí que se llamaba Futuro Zombie el año siguiente, estamos hablando de 2006-2007, la otra después del 2005. Y bueno, estas dos obras me las publicaron. La Persecución ganó un premio y también después Antígona salió en una publicación de dramaturgia chilena contemporánea con la que pude ir a la Feria del Libro La Habana en el 2009, me acuerdo. Entonces, bueno, yo era ayudante de dramaturgia en la universidad, fui ayudante de Lina Stranger, entonces igual había como un lazo con la dramaturgia. Me acuerdo también mi profesor Alberto Vega, fue profe mío de los inicios como de la línea de actuación. Él como que siempre me decía que mis trabajos tenían algo dramatúrgico. Y él tenía toda la razón. Y la cosa es que me fui metiendo más en lo de la dramaturgia. Después fui a los talleres de Benjamín Galimiri, de Marco Antonio Laparra. Y después fui a otro taller de Benjamín Galimiri que hizo en Matucana 100 y ahí conocí a Bruce Gibbons. No lo conocía. Me reencontré ahí también con Joyán Cordero, que después se dedicó al stand-up comedy. Y en ese mismo año me encontré con Felipe Vera, que venía llegando de estudiar teatro en España, y con el Leo González, que después yo hice clases también de dramaturgia en la Católica. Y Leo, bueno, mucho menor que yo, y fue mi ayudante también ahí en la escuela de teatro. Y después Leo se fue a estudiar dramaturgia a Estados Unidos. Entonces me quedé un poco sola porque Bruce se fue a vivir antes de que fuera Interdram, todos se dispersaron un poco. O sea, bueno, Bruce se fue a Canadá y Leo se fue a Estados Unidos. Joyán estuvo un rato y después se empezó a dedicar al stand-up. Y con Felipe ahí como que cuando empecé a hacer Rocha nos distanciamos un poco. Y después nos reencontramos porque Rocha ganó un premio, que le fue súper bien en Quiero todavía un poco insistir en tu etapa formativa.
Ah, bueno. ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿O siempre...? Porque yo no te he visto actuar. No tengo carrera de actriz, la verdad. Nunca Te he visto hice más carrera de actriz. como dramaturga y como directora. Sí. ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿Como escribiendo o como directora? Escucha, las dos cosas tienen cosas, digamos, que me cuestan o que son como... que amo por un lado y por otro que cuando estoy ahí en la encrucijada digo, tengo que salir de acá, tengo que encontrar soluciones. Pero creo que me siento más cómoda en la dirección, fíjate, me acomoda mucho más. Es que son procesos tan distintos, la dramaturgia igual es precioso, pero es muy solitario. Y en cambio dirigir es otro tipo de soledad, en el fondo estáis a cargo de todo, del buque gigante, estáis pensando muchas cosas, procesando, haciendo nexos, hablando con muchas personas, transmitiendo lo que estás viendo, lo que quieres hacer, pero está ese diálogo siempre. Y es una inversión energética poderosa dirigir. Entonces, más ahora que me ha dado como por vincularme a las comunidades mucho más que antes, que tienen relación con las obras que hago, y eso implica también un esfuerzo de contar el proyecto, de convencer a organizaciones que no tienen nada que ver con teatro, que apoyen el proyecto. Por ejemplo, ahora con Kelu se dio mucho eso. Sí. Quiero tener lo que tú mencionaste. Tú dijiste teatro, estás haciendo más teatro para comunidades. No para comunidades, sino que vinculo con las comunidades de los públicos a los que quiero llegar. ¿Cómo eso? ¿Cómo esa diferencia con el teatro sin que tenga vinculación con las comunidades? ¿Cómo eso y este teatro? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sería, en lo que yo he trabajado, es como estrenar una obra y tener las comunicaciones generales, ¿no? Como está la periodista, está, qué sé yo, alguien que se encargue de las redes sociales, pero ahora empecé a trabajar, a interesarme en llegar específicamente al público que me imaginaba que le podía interesar muchísimo más que a cualquier otro público ver esta obra. Por ejemplo, Kelu trata sobre astronomía, entonces dije, tengo que llegar a las personas que les interesa, las estrellas, que conocen a María Teresa Ruiz, que conocen a Cecilia Penca-Poshkin, que era otro personaje. Entonces, no es como... Me di cuenta que hay todo un mundo ahí, en llegar a los públicos que tú crees que tu obra está destinada, por así decirlo. No es tan general, entonces hoy me di cuenta que no es tan... puedes verlo como algo no tan general, si bien cualquier persona lo va a disfrutar, quien la vaya a ver, es genial llegar a las personas que tú sabes que eso le va a encantar, como que van a ir sí o sí, en este caso, por ejemplo, los públicos vinculados a todas las organizaciones de astronomía. Entonces, ahí para mí eso es armar una red de organizaciones, es finalmente una red, un tejido, una comunidad a la que yo me acerco y digo, mira, estoy trabajando esta obra, y al tiro, bueno, como se sienten aludidos por los temas que trata, se interesan y apoyan. Ese trabajo nunca lo había hecho antes. Y eso yo creo que me ayudó como a hacer una difusión más comprometida y a alcanzar personas que le interesaba realmente, les podía interesar mucho este trabajo. Podríamos decir que hay un paralelo entre ese trabajo y los nichos que tienen las redes sociales. Sí, pero más específico, porque Interdram no es, por así decir, seguido por personas necesariamente, ahora más sí, pero antes que le gustara la astronomía. O sea, el público de Interdram probablemente son personas de teatro. Entonces, como yo decía, ¿cómo me puedo abrir a que, perfecto que vaya la gente de teatro, maravilloso, pero también necesito que vaya otros públicos, necesito ampliar esos públicos. Entonces, por ahí empecé a decir, no, tenemos que contactarnos con otras organizaciones que nos apoyen en la difusión. Y ahí, claro, al hacer esos nexos, abrimos nuestro rango de alcance, alcanzar a otros públicos. Bueno, ese es como pelo la cola dentro de todo lo que implica hacer la obra, ¿no es cierto? Pero te digo que fue como una cosa más que yo sumé esta vez para, pues digo, es una demanda de energía poderosa a dirigir, sobre todo conmigo, yo creo, o sea, como soy yo, que me empiezo como a meter un poco en todo, como soy un poco productora, un poco me encanta difundir, lo conozco, claro, gestionar, entonces soy bien inquieta. Y bueno, también ahora con esta última obra
yo venía de un proceso en donde no tuve financiamiento, que fue cuando hice Hermana, y no tuve productora, entonces fue como, eso fue demasiado heavy, muchísimo trabajo, mucha carga, entonces ahora sí tenía fondos y tuve productora, y fue genial poder contar con ella, con la Josefa Schultz, que me liberó de un montón de trabajo. Haz lo tuyo, yo hago lo mío. Oye, en la escritura, ¿quiénes fueron las temáticas, la forma de escribir que te entusiasmó? Profesores, qué sé yo, autores, tendencias de escritura. Yo te diría que es como bastante creativo lo mío, como muy libre, muy imaginativo desde cuando empecé a escribir, como muy intuitivo. Nunca me casé con nadie así como decir, o fui como súper fan o que me encantara. Leía lo que todos los estudiantes leíamos en la escuela, y bueno, igual en la católica se leía harto, teníamos muchos ramos teóricos, conocí muchas obras de teatro griego que me encantaban, pasamos por toda la historia del teatro, ahí leíamos los exponentes máximos de cada época, también yo te diría que no hubo ni una obra que no me gustara. Y luego también en la escritura misma, entonces, no sé, yo creo que ha sido como algo más como a partir de ejercicios de escritura, como desde la práctica, y de todos los profesores que tuve como directores o como dramaturgos, también fueron, y de todas las cosas que he leído, las películas que he visto, las obras de otras personas también que he ido a ver, me han gustado y de alguna forma me han influido para escribir y hacer las obras que hago. En el proceso de escritura, de estar armando una historia, por así decirlo, o imágenes, ¿qué es lo que es primero? ¿Un personaje, un tema, una imagen? ¿Qué es lo que te está motivando? ¿Qué es lo que te motiva a seguir escribiendo, indagando en esa historia? Creo que tiene que ser algo como una fuerza que está en conflicto, como algo que yo siento, creo, intuyo, percibo, como que tiene un potencial que está a punto de explotar, algo así, algo que tiene mucha energía contenida. Si percibo eso en una imagen, en una idea, en un personaje, donde sea, si yo percibo esa fuerza como escondida o potencial, me interesa para escribir, independiente de dónde venga. Si está esa pulsión, creo que es posible crear una obra. Sí, pues sí. Ay, gracias. Antes que se enfríe. Sí. ¿Qué estás escribiendo actualmente? ¿Estás escribiendo algo, no? No, ahora no estoy escribiendo. No, estoy descansando de haber creado Kelu. Y creo que lo que... ¿Cuánto te demoró Kelu? A ver, desde los primeros ensayos, como unos 5 meses, 6 meses, por ahí. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 6 meses. Sí. De ahí como de empezar el ensayo 0 en adelante. Exacto. ¿Y la escritura antes? La hizo Jimena Carrera, ya. La escritura. Ella demoró, a ver, yo diría que julio, agosto, septiembre, octubre, no, como 4 meses para escribir. Quizás un poquito más, pero no estoy segura. En ese proceso tú no interviniste, en el proceso de escritura. Es que antes, porque como fue un proyecto que mandamos, la cosa fue así, yo quería hacer una obra y le dije a Jimé si le tincaba, yo quería hacer algo científico. Y también yo ya venía de haber hecho Hermana, estaba como todavía bien pegada con temas de género. Igual me había metido a ver como en internet, me acuerdo cosas del Ministerio de Ciencia, había unos fondos como de divulgación científica, entonces me tincaba mucho postular, te digo, una post-pandemia donde no había trabajo, entonces era importante encontrar una fuente de financiamiento para hacer una obra. Y bueno, siempre lo es en realidad. Y la Jime es la misma, pues entonces me dijo, ya, mira, sé que yo estoy leyendo conversaciones con María Teresa Ruiz de Paula Escobar y me parece interesante. Tengo una amiga dramaturga argentina que me recomendó leer algo sobre María Teresa Ruiz, me dijo que es una astrónoma increíble, chilena.
y nosotras no la conocíamos, entonces como empezamos a ver quién era, bueno, sobre todo Jimena, y le dije, dale, si te tincas, tú eres la que va a escribir la obra, así que te tiene que sobre todo interesar a ti primero que nadie, entonces dale. Y ahí empezamos a ver cómo de qué se iba a tratar la obra. Me acuerdo que conversamos la idea de personajes de distintas épocas y conversamos la idea también de género en la ciencia. Y esta cosa como, bueno, Javier Ibacache también fue alguien importante en los inicios, como asesor artístico. También ahí, como entre los tres, hubieron cruces de ideas y toda esta cosa del brillo de lo profesional, el brillo de las estrellas, se empezó como a relacionar y eso después Jimena lo agarró y lo convirtió dejó de ser una idea y lo convirtió en un texto, en personajes, en una historia. Y me encantó cuando leí la obra después, porque pasó harto tiempo, pasó como un año, porque Jimena estaba pasó que, claro, tú sabes lo que se demora un fondo en salir, esta obra no se iba a hacer si no se ganaba el fondo, entonces, bueno, por suerte fui la única directora que se ganó un fondo en esa convocatoria, me acuerdo, y a nombre de una directora, entonces estaba así como, oh, qué heavy, porque la obra se trata de esto también, entonces, y bueno, Jimena ahí ya había estaba trabajando, tenía que hacer una obra para el teatro municipal, estaba full investigando otros temas, entonces no se podía meter a hacer la obra que yo le había pedido, entonces tuve que esperar que se terminara ese otro proceso. Cuento que esa obra se estrenó en octubre, ella entregó esa obra en julio y ahí recién se pudo concentrar en Kelu y me pudo entregar la primera versión en noviembre. Entonces yo a los pocos días, ya fines de noviembre, empecé a ensayar. Tuve las primeras reuniones, los ensayos en realidad partieron en diciembre. Sí, tuve cambio de elenco entre medio. Una de las actrices, bueno, son dos personajes. Está la Blanca, bueno, siempre fue Blanca Levín y María Gracia Omegna. Y ella no pudo porque después tenía o sea, la convocaron a ser protagonista de una teleserie y los horarios eran muy difíciles, entonces decidimos que lo íbamos a dejar para una próxima vez. Y ahí empieza para mí la cosa de el conflicto de conseguir, o sea, digo, esta cosa como ya con fecha de estreno, ya con todo acordado, los ensayos, conseguir una actriz que tome el rol. Y me acuerdo que estaba de vacaciones, no podía tomarme las vacaciones porque tenía que pensar en solucionar ese problema. Claro. Así que estaba en el sur, me acuerdo que a veces no tenía señal, un caos. Hasta que, me acuerdo que un día, puede sonar raro, pero soñé con la Adriana Stubben. Soñé con Adriana Stubben y fue como, después de pensar en muchas actrices, y fue como la llamé y ella podía, le interesaba, no tenía ningún tope de horario, de nada, entonces fue como... Tu subconsciente te dijo la solución, Sí. te dio la solución. Sí, por suerte. Siga tomando hasta que se enfríe. Sí. Ana, ¿y en la dirección? ¿Alguna influencia en general? ¿Algunos autores, algunos directores que te llaman, que te alucinan? Yo soy como bien de las mías, a todo. No, me interesa como bastante serme fiel a mí misma, por así decir. Y bueno, tú sabes que yo, después de que estudié actuación, después me metí a estudiar dirección. Sí. Y ahí yo estudié harto sobre percepción de la imagen. De eso se trató mi tesis. Entonces, cómo el ojo se interesa, la mirada se interesa, percibe algunas cosas antes que otras, cuánto dura lo pregnante dentro de lo que tú ves, el trabajo de la iluminación, de los colores, las formas, los volúmenes, la ubicación en el espacio. Entonces, eso fue mi tesis en dirección. Lo curioso es que yo nunca pude soltar como mi parte dramaturga. Entonces, en esa tesis hice como una trenza en donde me proponía poder hacer dramaturgia, pero potenciando la visualidad de esa dramaturgia. O sea, dándole una visualidad, una forma. Y no es tan fácil. Después de todo, creo que si bien todas mis obras siempre han tenido un cuidado de diseño, siempre he tenido
diseñadoras, diseñadores que han trabajado para las obras, creo que en Kelu fue donde más pude explayarme sobre eso, donde mejor he podido o donde más me he sentido plena respecto a jugar con parámetros de iluminación, de oscuridad, de espacio, de movimiento, aparte de la actuación y la historia, ¿no es cierto?, que estamos contando y que yo voy tomando a partir de, claro, de la propuesta de Jimena, pero también me despego de eso y puedo como sentirme más libre como para crear escénicamente. Creo que yo como directora crecí mucho. Me atreví a despegarme más de la dramaturgia y a darle cabida a lo que yo misma quería darle hace muchos años atrás de lo que había estudiado. Entonces para mí fue súper bueno, muy bonito y un aprendizaje. Una de las cosas que me llama la atención de tus puestas en escena es una especie de minimalismo que tú aplicas, de una limpieza pero total que a nivel espacial, de luz, de vestuario, de movimiento. Me llama la atención que no ensucias el plano, el cuadro, ¿cierto? No hablemos del escenario, hablemoslo visualmente, no lo ensucias, siempre está limpio, está pero metafóricamente bien resuelto. Me llama mucho la atención esa. Me sorprendió gratamente cuando vi primeramente con tu dirección Rocha. Me llamó mucho la atención eso. Y esa obra igual era sucia. Exacto, porque, sucia entre comillas. Pero... Claro, porque bueno, además que era un monólogo enorme, tenía una actuación bien salvaje de Antivilo, y bueno, ¿para qué decir de Gastón? Exacto, Gastón, como era un monólogo, Gastón tenía un rol súper complejo porque estaba presente toda la obra, no tenía una intervención directa con el texto, entonces y teníamos acciones también que me acuerdo que nos metimos con pintura, nos metimos como... Era un plástico abajo. Bueno. Sí, fue una obra bien sucia, pero limpia, como tú decís. Sí, es cierto eso. Creo que me lo han dicho varias veces. Yo creo que debe ser un rasgo mío que divertido, porque a veces no soy tan consciente, soy así nomás. Entonces dirijo así nomás, no me sale de otra manera. Y creo que debe ser porque necesito entender mucho las cosas. Si bien ahora en Kelu me sentí que me autopermití perderme mucho más y estar mucho más confundida durante el proceso, sobre todo porque tenía muchas cosas que no tenía en las manos, en lo material, para poder probar o jugar con el elenco, por ejemplo. Yo tenía una proyección de música que iba a ser inmersiva, tenía muchas cosas que yo sabía cómo iban a ser y que las tenía conversadas con cada uno del equipo, pero en los ensayos no las tenía, no las tuve hasta muy adelante. Entonces, imagínate lo que fue sostener, crear la obra en base a, mira, aquí va a pasar esto, mira, no, es que esto, yo te explico, estoy imaginando esto, entonces actúa según lo que yo te digo que estoy imaginándome. Para mí eso era como lo más arriesgado que había hecho en la vida, porque siempre he sido como también de tener las cosas lo antes posible, para que las conozcamos, las probemos. Entonces, después tuvimos un espacio, que eso sí que jamás habría podido no tenerlo, en Checo, en donde llegábamos con la escenografía, o sea, con la espacialidad, cómo iba a ser, porque iba a ser en movimiento además, una cosa que no sabíamos si íbamos a poder controlar, en qué grado, hasta dónde, cómo. Y ahí pudimos esa semana conocerlo y ver cómo funcionaba, yo poder como elegir los momentos de las improvisaciones que me servían para las partes que tenía imaginadas. Y fue un trabajo de edición importante desde la dirección, de poder tomar cosas que aparecían y decir, ya, repitamos eso, sí, y yo como ir elaborando, a veces elaboro más rápido de lo que puedo comunicar, y es un problema, porque... Hola. En ese proceso sí. del montaje de la obra, ¿no es cierto?, de ensayos, ¿cuánto desechas? ¿Cuánto agrega de improvisaciones?
Este último proceso, bueno, también en Hermana yo diría que sobre todo en Kelu, no sé, así como hablemos de porcentajes, un 40% yo creo que no usamos. Hartas cosas probamos que no me convencieron o que no funcionaban tanto. ¿Y qué pasa con ese material? Se pierde. O sea, nunca se pierde en realidad, queda como dando vueltas, supongo. Algo pasará con él. O sea, por lo menos lo probamos. ¿No es cierto? Y quizás esa prueba nos llevó a otra idea. Entonces al final es como un paso para otra cosa. Entonces al final yo creo que son esos, son como pistas, ¿no? Que vais encontrando y hay pistas que son necesarias estar ahí para llegar a... Claro, algo así. En Hermana fue distinto porque igual estaba, creo que resolviendo muchos temas como con el texto, como al yo haber sido dramaturga también. No es que yo me pusiera a cambiar necesariamente la obra, sino que algo pasó o algo pasa en general con el texto que a mí me empieza como directora a molestar, que tiene que ver con que de pronto los textos empiezan mío o de quien sea, como a ser muy pesados, o a importar mucho, y de pronto me he ido dando cuenta que las puestas en escena necesitan aire y necesitan un espacio libre del texto. ¿O respirar? Para poder respirar, para poder encontrar otras cosas, para poder salirnos y divagar, pensar, imaginar y después volver probablemente. Y después volver y vamos a seguir en la misma obra. Pero para poder hacer eso, de pronto igual los elencos necesitan el texto. Entonces es un poco complejo que de pronto yo le diga a un actor, ¿sabes qué? Olvídate del texto, filo, después te lo vas a aprender igual. Y es como, es que yo sin el texto no puedo. Entonces, esas cosas yo después creo que ya en la continuidad de trabajos y de obras que he podido dirigir casi año a año, creo que sería importante en algún momento para mí poder avanzar y decir, quizás los ensayos tienen que partir con el texto aprendido para que podamos partir desde el vuelo. Sí. Y no desde yo acompañar tanto a los actores aprendiéndose los textos. ¿Me explico? Sí, te ha servido como un aprendizaje eso. Sí, como que me encantaría eso, que los actores lleguen con los textos aprendidos y que no sea como el tema del ensayo. A partir de cero. Claro, y poder como analizar igual, eso lo vamos a hacer igual con el texto. Pero creo que hay mucho tiempo que se me va y los procesos no son tan largos. Entonces de pronto hay muchos tiempos que se van en el aprendizaje de los textos. Y eso no... como que yo me siento como que me está como quitando tiempo de probar cosas escénicas. Esa angustia viví mucho en esta dirección. Y ¿En qué momento dudas? ¿En qué momento de ese proceso dudas? ¿Dudas o...? En eso, o sea, eso me angustiaba mucho. Generalmente en todos los procesos me angustiaba mucho sentir que el tiempo de los ensayos se me va en que los actores dominen su texto. Ya, eso es para mí una pesadilla un poco. ¿Tiempo perdido? No, jamás. Nunca va a ser tiempo perdido, pero quizás es tiempo de jugar más, ¿no? Que no podemos, de probar más que no se puede. Entonces, eso es como un poco complejo. Y después lo que te contaba, que es como hacer las cosas sin tenerlas. En algún punto, eso igual es demandar mucha confianza, porque nadie más está escuchando mi cabeza. Y como te decía, eso puede ser un problema, el que puedo elaborar más rápido de lo que logro comunicar. Entonces es como, pero ¿por qué no me dijiste que...? Te juro que no logro a veces, como voy más rápido, que, o sea, mi cabeza está como creando, está conectando con tantos co-creadores de la obra, que de pronto no puedo demorarme, me puedo tomar un par de ensayos para tratar de comunicar y sacarme de adentro todo lo que es, pero creo que tampoco me funcionaría tanto si lo fuera sacando todo. O sea, necesito en algún momento yo apropiarme de mis voces con respecto a lo que estoy pensando, viendo, imaginando, y necesito en algún momento que solamente confíen en eso. De repente no necesito ni siquiera explicarlo. Me gustaría a veces ni siquiera tener que contártelo, y solamente que tú por favor lo puedas hacer y que yo lo pueda ver para ver si funciona y si puedo seguir avanzando con lo que estoy tramando que quiero hacer. Sí. Pero eso es súper difícil porque a nadie le gusta
no sentirse como parte, ¿no es cierto? Entonces es un ejercicio para mí de, ok, dame un poco de confianza para yo poder probar lo que estoy pensando y luego conversamos de esto y yo te explico más y te cuento por qué lo estamos haciendo. Entonces ese diálogo es un poco agotador, pero es necesario, me he dado ¿En cuenta. qué momento cortas Es eso? un poco agotador, pero es necesario, me he dado ¿Y en cuenta. qué momento cortas eso? ¿En qué momento dices ya? Este es el camino. No. Llega un momento en que el tiempo te un poco te obliga, ¿no es cierto? Y también hay cosas que funcionan, que son evidentes. Y ahí es precioso porque ocurre y queda. Por favor, sírvase. Sí. Mientras tú te sirves, yo quiero volver a la obra Rocha, que tú con esa obra ganaste el 7º Festival de Teatro Joven de Las Condes, Sí. ¿cierto? Y después viajaste al Festival Iberoamericano de Cádiz. Me gustaría saber cómo fue esa experiencia de estrenar en Cádiz, de presentar la obra en Rocha en Cádiz, en España. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese encuentro con el público español? Fue una experiencia muy top, profesional, porque, a ver, lo explico mejor. Recuerdo que la escenografía de Rocha era entera de madera y nosotros no podíamos ingresar a ningún otro país madera, entonces había que construir desde cero la escenografía en España. Yo en ese momento trabajaba con Álvaro Salinas y con Flavio Ureta en el diseño y bueno, tuvimos que mandar los planos, pero al detalle, y lo entregamos perfecto y allá construyeron la réplica exacta, pero es que te mueres, yo no lo podía creer, lo exacto que fue la creación allá. Como tú lo ideaste. Sí, como los diseñadores lo idearon y como decían los Tú planos. lo aprobaste. Claro. Sí. Entonces nosotros lo único que nos tuvimos que llevar para España fue un chancho que usamos en la obra, que era gigante. Me acuerdo que el pasaje del chancho salió como la mitad del pasaje de uno de nosotros. Y bueno, estábamos invitados igual, eso no lo pagamos nosotros. Yo sí me acuerdo que pagué el pasaje mini de mi hijo porque había sido mamá hace muy poquito, entonces fui con mi bebé de meses a Cádiz. Y bueno, después allá todo el equipo técnico, todo el espacio. En España hay unos teatros preciosos y que tienen equipo técnico, que tienen buena tecnología para hacer las obras. Ahí me acuerdo que estuvimos en el Teatro La Tía Norica. Llegamos allá, teníamos buenos micrófonos, todo perfecto, ensayamos también en el espacio donde habían creado la escenografía, que eran como unos bodegones, unos galpones, así como onda checo, Sí. como algo así. Y bueno, y después hacer el montaje, yo creo que los españoles quedaron así como en shock un poco con la obra. Una porque hay que decir que la obra tenía una cosa como una fuerza bien visceral, ¿no? Era como bien intensa. Sí. Bien animal, podríamos decir. Sí, hablaba de estos hombres que buscaban encontrar un lugar donde morir, un lugar para sentirse que era su propia tierra, para poder morir tranquilos ahí. Entonces, esta cosa como del desarraigo y encontrar un lugar, justamente Felipe había vivido mucho en España, a mí fue súper simbólico presentar la obra en España. Yo creo que, no creo que lo hayamos hablado con Felipe, pero yo me imaginaba todo el tiempo que él había escrito esa obra después de haber vivido 10 años en España y de haberse sentido quizás a veces no tan bien, no sé. Entonces, por lo que contaba la obra, ¿no? Entonces, este desarraigo y todo eso. Y hay un momento en que ya todo queda listo. Yo también ya me había paseado por el festival con el cochecito de guagua, para arriba y para abajo, yo con la guagua dando teta, que la guagua aquí, la guagua allá, no podía ir a ver ni una función porque la noche ya tenía que hacer dormir a mi hijo. Entonces estaba bien mamá y termina la obra y me salen a saludar. Me acuerdo que yo no vi la obra porque estaba fuera en el foyer del teatro con mi hijo y me asomaba de vez en cuando a mirar nomás, la sala llena y todo, y me dice, alguien se me acerca y me dice, es que jamás me imaginé que ibas que tú, o sea, que esta obra podía ser tuya, que tú podías dirigir esta obra, porque yo te veía como una madre,
como Sí, sí, toda, por así decir, como que me veían un color rosado, ¿cachai? Como mamá con la guavita, paseando con el cochecito, y entonces la obra era una cuestión así. Cosa bestial. Claro, o sea, ¿qué Es momento una calza? energía a controlar. No me calza la imagen de esto y esto. O sea, bueno, ahí igual está un poco el prejuicio de... Sí, sí. El machismo. Claro, sí, eso Sí, sentí, sí, eso es. pasó. Sí, Sí, eso es. valoraron mucho el diseño, me acuerdo, en España también les gustó mucho la luz y todas las actuaciones, todo en realidad nos fue bastante bien. Fue una O sea, experiencia... lamentablemente no pudiste ver teatro tú de allá. No pude, vi cosas más como callejeros, pero poco, súper poco, y lo tengo bien borrado. Y fui a ver una obra en el teatro municipal, donde tú, Y no le pasaste tu guagua a Gastón, que él suele decir acá. que Gastón fue y se vino al tiro, porque Ah, tenía compromisos con, no sé, si con una película, ya ni sé. Fue re pocos días Gastón, estuvo como 5 días, ponte tú. Y Antivilo estaba en otra, no le habría pasado a mi hija. Al Tigro no le pasáis. Qué divertido, Antivilo, buena onda. Entonces, eso. No, además que yo estaba full. Si te digo que, a ver, Baltasar tenía 4 meses. 4 meses. Y te arriesgaste a Era volar. guagua chica. Cambio de clima, todo. Sí, 4 meses. Guagua chica, real chica. Sí, bueno, además igual estaba Álvaro, que es el papá de Malti, él era diseñador de la obra, entonces igual fuimos como familia. Sí, sí. Fuimos con Héctor también, con el que he trabajado hasta el día de hoy en la musicalización. Toda esa música la creó Héctor para esa obra. Me encantaría recuperarla porque es una música bacán, que me gustó mucho. Y eso pues, eso fue más o menos Cádiz, un tremendo festival, precioso. Muy pro. Genial, eso es genial. Sí. Sí, al final esas experiencias como tan profesionales igual te impulsan, te marcan. Con O sea, ganas de volver. sí, a donde sea yo voy. Volver en el sentido de. Yo siempre quiero ver salir. Más, ir a una obra, pero estar más tiempo para poder compartir con los otros, con actores, con otras. Sí, creo que estoy aprendiendo también eso. Estoy aprendiendo a que las obras, que es súper difícil también hacer que una obra tenga más de una temporada. Ya Que viaje y todo, entonces es mi deseo total como lograr eso. Espero con que Luz lograrlo por fin y que la obra vuelva a tener más temporadas, que vaya a más festivales. En general, las obras que hago están 1 o 2 temporadas y 1 o 2 festivales y mueren. Entonces sería para mí maravilloso que Luz pudiera tener 3 años, 4, 5 años, que no parara. Como tenerla como un trabajo que está ahí, listo para presentarse donde donde me llamen. Claro. Sí. Bueno, Ana, una conversación bastante corta y larga a la vez. Y dejamos muchos temas que lo vamos a retomar más adelante, ¿no? Ya, ok. Sobre todo la parte FanFest, una vez que termine. Sí. Y estos libros que están especiales, si quieres mostrarlos. Sí, Si quieres mira, mostrarlo. sí. ¿Quieres Mira, mostrarlo? acabamos con Interdram de sacar. Acá está la caja. Sí. Esta hermosísima obra de teatro para niños y niñas, se llama Pionero, de Valentina Tapia. Es la obra que ganó el tercer concurso de dramaturgia infantil y juvenil que organizamos Interdram y FanFest. Es una obra conmovedora, preciosa, nos habla de emigrar y de hacer nuevos amigos. La van a amar, les va a encantar, es realmente increíble. Y por otro lado tenemos esta otra obra, estos 2 libros los lanzamos juntos, con Pez Espiral, que mi amigo Daniel Madrid ha sido con quien he podido realizar este precioso trabajo de las publicaciones. Canción del Ciervo y el Niño fue la obra que la residencia Dínamo 9 de Interdram, que estuvo dedicada a la creación de textos para jóvenes y niños, fue la que escogimos para editar. Y también es una obra poética, preciosa, unas imágenes, unos textos. Es totalmente una belleza. ¿Y el autor? Javier Usabiaga y Valentina Tapia. Acá tenemos los textos. Si alguien quisiera tenerlos, puede escribirnos a @interdram en Instagram y les podemos ahí hacer llegar el libro.
Bueno, yo te traje de regalo Sí, estos dos libros, sí, sí. así Muchas que gracias. para que los leas y los comentemos en otra oportunidad. Exacto, exacto. Espero que se conviertan en obras de teatro, así como otras también que fueron parte de la residencia Dínamo 9, Solito, que también va a estrenarse, o ya se estrenó, creo. Y la otra que ganó la muestra de dramaturgia nacional, que escribió Nicolás Vaz Puñal, también fue parte de la residencia. Aportamos con un granito de arena para esos textos. Y ¿cuál era la otra? Lo olvidé. No, después lo vamos a hablar y te voy a recordar. Ya. Muchas gracias, Ana, por Ya. este Listo, momento. gracias a ti. Y todo el éxito del mundo. Gracias.